Hola, buenos días, bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de charlas desde el Caribe en que hemos estado organizando entre la AMEC, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, y la RI, la Red Iberoamericana de Historiadoras. En esta ocasión tendremos la participación de Irlanda Gallegos y la doctora Elizabeth Cejudo nos ayudará con la conducción. Bienvenidos, yo soy Ana Cervera, bienvenidos. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al espacio que compartimos acá desde la Red Iberoamericana de Historiadoras y la MEC. Le doy la bienvenida oficial a Irlanda Gallegos, quien pues es la invitada del día de hoy para presentar la conferencia Inteligencia Artificial, Aplicaciones y Lenguajes de Programación para la Historia. Bienvenida, Irlanda, y muchas gracias por participar de este evento con este tema tan interesante. Antes de cederte el uso de la pantalla y el micro, voy a presentarte brevemente para el público. Bueno, Irlanda Gallegos Martínez es historiadora por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde actualmente cursa el doctorado en Historia. Sus líneas de investigación se centran en las migraciones de población china hacia el Caribe hispano durante el siglo XIX. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha sido becaria de investigación en la Facultad de Historia de la Michoacana y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde colaboró para la creación de una base de datos orientada al análisis histórico y al estudio de redes. Asimismo, realizó estancias de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, y bueno, forma parte de distintos grupos de investigación en historia y además mantiene un interés constante en la aplicación de herramientas tecnológicas al análisis histórico, como bueno, un poco de lo que nos va a contar esta mañana. Entonces, pues bueno, Irlanda, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Voy a compartir tu presentación para que pasemos a la conferencia. Entonces, ya nos vemos ahí. Pues nada, bienvenida, adelante, te escuchamos con atención. Muchas gracias por esta presentación. Primero que nada, quiero agradecer a Ana por haberme invitado a este espacio. Estoy muy emocionada con este tema que voy a poder compartir con ustedes. Y pues bueno, en segundo lugar, quiero hacer como un paréntesis de cómo es que llegué a esta inquietud, que pues sí, es más una inquietud porque aún no forma parte de un vasto conocimiento mucho más riguroso como a mí me gustaría, pero bueno, básicamente yo llegué a este tema gracias a la doctora Laura, con la cual estuve trabajando en un proyecto que ella dirigía en el Instituto Mora, y ahí mismo se encontraba Julio, el doctor Julio Treviño, una de las personas encargadas, y pues bueno, él trabajaba con Access y empezó a hacer su base prácticamente desde cero. Y a mí me llamó mucha atención, y en las pláticas que teníamos veíamos el potencial que tiene el saber programar, ¿no? Si bien lo empezamos con un programa que es Access, el saber programar te puede permitir hacer unos trabajos de mucho más largo alcance, que es básicamente lo que muchas veces los historiadores buscan, y comenzamos desde lo particular y vamos a lo general o viceversa. Bien, la ponencia la titulé, si bien tenía un título en el póster, para acotar bien la información, será páginas web, aplicación de inteligencia artificial y programación para el uso de la historia. Esta la voy a dividir en 3 bloques. En el primer bloque mencionaré las páginas con las que tenemos, de las que tenemos uso. Estas páginas, muchas de ellas llevan más de 30 años en funcionamiento. Si bien la pandemia hizo algo que ayudó a muchos de nosotros, exponenció estos alojamientos, lo que permitió visibilizar la importancia de cada una de ellas y con ello poder comenzar a darle un uso mucho más frecuente. Y también ayuda a que estos proyectos de digitalización continúen y se vayan postergando. Tenemos información variada, tenemos
tenemos páginas como son, en la Lina tiene páginas de código, de los códices, ahí podemos encontrar, una pregunta, no sé quién me esté ayudando, si podamos darle, no puedo darle clic a los enlaces, entonces por ahí tengo, me gustaría compartir como los enlaces de las páginas para poder, pues que visibilicen cómo es que están los alojamientos de estas pantallas. No sé si pueda conectarme o cómo podría hacerlo. Y yo creo que lo que podemos hacer es que le des en compartir y compartas tu pantalla. Pues voy a bajar la presentación para que lo hagas directamente de tu pantalla, ¿va? Ok, gracias. A ver, yo estoy compartiendo y no sé si se vea. Ok, a ver, dime ahí si funciona. Sí, me está abriendo los enlaces, pero no sé si ustedes puedan ver los enlaces que yo estoy revisando. A ver, dame un segundo. Creo que ahí lo tenemos, a ver. ¿Sí, verdad? Sí, estoy en la página de Lina. Muy bien. Sí, ahí ya podemos ver la página de Códices de México. Ok, perfecto. Bien, entonces, esta página, no voy a entrar en detalle mucho en cada una de las páginas. Lo que sí me gusta es que cada vez que uno entra y explora, se están actualizando, podemos ver más información, puede permitirnos hacer investigaciones. Para mí eso sí es lo más importante que yo puedo destacar, investigaciones a la distancia. En mi caso particular, yo trabajo en la isla de Puerto Rico, en México, y puedo hacer una investigación a fondo gracias a los archivos. Si bien se tiene que acotar que no es la única forma de lograrlo, sí nos permite comenzar a tener el panorama, plantearlo y comenzarlo a revisar. Bien, la página de Lina también actualmente se ha estado actualizando bastante, y antes nada más te dejaba ver las fichas y el alojamiento de los documentos que se tenían, y hoy en día ya cuenta con muchos archivos digitalizados, por lo que se puede hacer uso de estas desde la página web. Memórica es un repositorio a disposición del público, y esta página me parece bastante interesante, ya que contiene información no solamente de archivos, sino también imágenes, hemerográficos, expresiones culturales, y este es un conjunto, esta página busca hacer visible el esfuerzo tanto de instituciones públicas y privadas en lo que es en México. También contamos con Europeana. Esta página yo la encontré justo en la pandemia y cuenta con archivos digitalizados, no solamente de, bueno, como lo dice su nombre, de la Unión Europea, y podemos arribar a las colecciones bastante nutridas. Les comento, no voy a entrar en detalles en cada una de ellas porque es muy vasta la información que podemos encontrar: periódicos, industrias, revistas, archivos, fotos, etcétera, etcétera. Y ok, uno de los archivos de los que yo hago uso, como ya les comenté, trabajo Puerto Rico y actualmente Cuba. De los que yo hago uso y me la paso revisando y cotejando la información, son estas 4 páginas de las cuales voy a hablar. El primero es el portal de archivos españoles, conocido, no sé si por bastantes, pero vaya que cada que lo menciono, pues sí me hacen referencia de que ya lo han visitado. El portal de archivos españoles tiene una particularidad que me agrada y que es de bastante uso cuando se está sistematizando la información. Cuando uno se registra, puede crear agendas en donde va segmentando la información que ya va revisando, la que no, la que puede ser útil, o en qué momento o en qué lugar va a poner esta información.
Tenemos también la Biblioteca Virtual de Archivos Históricos. Ok, aquí la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica también cuenta con información de interés hemerográfico, insisto, sé que suena redundante, y esta cuenta casi con 3.1 millones de archivos, 1.3 millones de entre periódico y revista digitalizados, de los cuales podemos hacer uso. Y bueno, la librería del Congreso de Washington, y esta última, de la cual sí me parece que es bastante atractiva la información, y para aquellos que están, bueno, estudiando el Caribe, es una joya. Es la Biblioteca Digital del Caribe, se estableció en 2004 con 9 socios fundadores. Fueron personas que con un interés particular comenzaron a ver que era importante darle un respaldo a la memoria histórica, y comenzaron a hacer su conglomerado. Te la voy a ahondar un poquito más porque les comento, a aquellos que estudian el Caribe les parecerá bastante interesante. La Biblioteca Digital del Caribe cuenta con... Estos son los títulos más populares con los que cuenta. Podemos encontrar el Diario de la Marina, Lista Diario, Noticias de Hoy, Bohemia, El Mundo, que son los periódicos mucho más visitados, y como podemos ver ahí, su cantidad. Estas son sus estadísticas. Lo que les comentaba, a partir de la pandemia podemos ver cómo comienza a tener una mayor visibilidad, se visita más la página, y podrán... Toda esta información la traigo a colación porque si tomamos en cuenta que están generando también tráfico de datos, el que uno entra a las páginas, también nos permite visibilizar algunos otros temas, como el poder analizar qué es lo que se está estudiando actualmente, qué es lo que se está descargando, cuáles son las formas en que podemos hacer la historiografía, y no solamente nos permite este acercamiento. Ahora sí, pues de los archivos hemerográficos, ya mencioné algunos, y pues también tenemos la Hemeroteca Digital de México, la del Congreso, y esta última que se llama América-Lee, igual también es una página que se logra a partir de que se une un grupo de personas para darle sustento y respaldo a la prensa de América Latina principalmente. Ok, ahora, estas bases de datos de accesos abiertos, contamos con 2, de los cuales se encuentran alojados libros científicos. Tenemos la Haiti Truth, que también proviene de Estados Unidos y da un respaldo bastante amplio. Esta se fundó en 2018 y actualmente preserva 18 millones de artículos digitalizados en su memoria. Y también tenemos la Wild Online Library. Esta librería cuenta con libros de acceso abierto científico, y pues se encuentran ahí alojados. Seguramente más de uno de nosotros la conocerá, y es bastante loable el trabajo que están haciendo, porque puedes descargar los libros completos y uno puede pues acceder a la información. Ahora bien, sé que estoy hablando solamente de páginas y dando más información sobre las ya descargas que ya tenemos a veces como investigadores. Sin embargo, gracias a... que sería la parte 2, gracias a la inteligencia artificial que podríamos decir que se hizo pública o de acceso abierto hace algunos 2 años, es que comenzaron a surgir páginas que nos permiten poder
sistematizar y facilitar nuestro trabajo, no solamente en rubros como redacción, sistematización, sino también de búsqueda, que es lo más importante y como les comento, a veces tenemos bastante información y no sabemos cómo abordarla, si la estamos buscando, cuánto hay, dónde podemos encontrarla. Entonces existen algunos buscadores que nos pueden ayudar a comenzar a hacer la búsqueda de manera fácil y pues aquí presento algunos de ellos. Los dos primeros son inteligencias artificiales a modo de chat o que tienen un lenguaje natural y nos permite hacerle preguntas complejas y mucho más amplias y no solamente que se queden en 2, 3 preguntas y que te responda, pero no sabes de dónde proviene la información. Tanto Perplexity como TXZY nos permiten hacer preguntas, ellos te dan la respuesta y te permiten ver de dónde sacaron la información. O sea, te dan una bibliografía de dónde están esos artículos o páginas en los que ellos basaron su respuesta. Y a su vez, esos artículos tú los puedes visitar para realmente cotejar si lo que te dicen es verídico o no. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que la inteligencia artificial tiene sus limitantes y nosotros tenemos que cotejar que estos datos sean correctos. Hace poco estaba yo buscando información sobre cargamentos y sí me dio información sobre cargamentos, pero yo estaba buscando información sobre cargamentos en el siglo XIX. La información que ella me proporcionaba es cargamentos en el siglo XX. Ya no compete con mi investigación, sin embargo me arrojó algunos otros artículos que sí me permitían comenzar a armar un panorama y a su vez estos artículos pueden llevarme a otra información. Y para esto contamos con Research Rabbit, el conejo buscador. Esta es una herramienta gratuita que a partir de que uno le va cargando o pidiendo cierta información te arroja artículos y estos mismos artículos tienen otras citaciones y te permiten hacer como un mapa global de cuánta injerencia tienen estos artículos o no, cómo se van relacionando o dónde puedes encontrar otros temas que se estén relacionando al tema que tú estás buscando. Tenemos también la plataforma SiteSheet, que esta nos ayuda a buscar artículos a partir de la Smart Citación, que esto significa que te permite ver el artículo y en qué otras personas han citado ese artículo, bajo qué contexto los han citado y cómo es que uno le pueden utilizar o no, si nos pueden servir o dejan de funcionar para nuestra forma de investigar. Y es lo que les comento, si bien el panorama sobre las páginas que hoy contamos en día para poder descargar información son mucho más amplias, también están empezando a surgir otras herramientas que uno las puede utilizar para comenzar a sistematizar su información y buscar más a fondo sobre un tema que los interese, porque muchas veces no podemos encontrar con el simple hecho de buscar en Google académico o en el buscador que sea nuestro respaldo. Nos permite llegar mucho más lejos con este tipo de información. Hay una cosa que me gusta del conejo buscador, es de acceso abierto y libre, y pues básicamente, para no entrar mucho, es como un Spotify hoy en día, ¿no? Escuchamos una canción, nos gusta y más o menos te va arrojando como información de las que te van gustando. Entonces lo mismo pasa con los artículos, te va arrojando artículos que se van conectando con tu tema de interés y te va indicando si tienen mucha relación o poca relación de acuerdo a los nodos que tenga el mapeo que te va indicando. ¿Sí? Ahora voy a entrar a la parte 3, que sería la programación y cómo se va relacionando con la primera parte que les comentaba sobre los archivos que tenemos nosotros respaldados. El alojamiento de archivos digitales nos permite comenzar a analizar la información desde distintas aristas. Por ello, una metodología que esté ligada a la programación ayudaría a temas de mucho más largo alcance. Y si bien es complejo aprender esta habilidad, hay muchas herramientas que llegaron para quedarse y desde mi punto de vista, esta sería una de las habilidades que podrían ayudarnos a los historiadores. La programación no es más que crear un conjunto de instrucciones con sus reglas y símbolos llamados códigos.
para una computadora y esta realice la tarea de manera específica. El ejemplo más común que dan cuando uno está aprendiendo programación es que sepas elaborar que des las instrucciones para elaborar un sándwich. Básicamente se debe poner el pan, la mayonesa, el jamón, el queso, la lechuga, el jitomate y una rebanada más de pan y listo, tienes tu sándwich preparado. Si bien el orden del producto en este caso no afecta el producto final, los elementos y tampoco los elementos sí nos permitirán tener un sándwich de jamón, de pollo, de carne, etcétera. Por eso es importante tener las nociones generales de cómo lograr nuestro objetivo. Si bien, insisto, podemos preguntarle a una inteligencia artificial que nos haga un código para poder sistematizar la información que nosotros queremos, insisto, es importante saber cómo vamos a lograrlo, cómo vamos a diseñarlo. En este caso, sí, podríamos ir a comprar un sándwich, volviendo al ejemplo que siempre nos dan, podríamos ir a comprar un sándwich y todo está perfecto, pero no sabríamos cómo elaborar el sándwich si es que una vez nos los preguntaran. Entonces, para esto son las formas de programación. Aquí en pantalla podemos ver un elemento un ejemplo de lo que les digo. Dice, escribe un programa que pregunte al usuario su edad y nombre por pantalla, si es mayor de edad o no. Si tiene menos de 10 años, indicar que es niño, entre 18 y 29 años. Entre 30 y 59 en un adulto, más de 50 si es adulto mayor. Si ingresa a una edad inválida, manejar mensaje de error. Como ven, ahí nos dieron las instrucciones de lo que teníamos que hacer. Y la programación no es más que saber por medio de códigos, palabras y símbolos, nosotros poder hacer esta indicación y que nos dé la fórmula que se necesita. Ok, ahora bien, existen múltiples lenguajes de programación de bajo nivel. Algunos de ellos son Python, JavaScript, SQL, HTML y cada uno de ellos tiene su nivel de complejidad. El día de hoy yo solamente hablaré del caso de Python. ¿Cómo podríamos utilizar Python para el uso de la historia? Un ejemplo, voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos es en análisis de redes. Si bien existen programas como Usenet, que ya solo uno pone los nodos y el número de los actores que van a formarse, si son vínculos débiles o simples, existen textos que son amplios y de mucha envergadura que podríamos nosotros sistematizar de una forma mucho más rápida sin tener que estarlo haciendo manualmente de uno por uno. Pensemos en una obra literaria, por ejemplo, Pedro Páramo. Podríamos pedirle que nos haga una red donde nos muestre la correlación que tiene cada uno de ellos, si son vínculos fuertes o débiles. Entonces, a partir de estos códigos que se utilizan, en Python uno les puede poner la importancia, uno les da la orden de cómo queremos que hacen, cómo queremos que se vaya formando la conexión y las variables que podemos empezar a tener con cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí les pongo Juan Preciado, ¿cómo es que lo vamos a encontrar? Pedro Páramo, donde lo podemos ir limpiando la información y gracias a estas indicaciones precisas es que una vez que uno le ponga el texto en la biblioteca, es que nos va a dar la información de una manera mucho más rápida y nos va a hacer el nodo de cuál es la importancia de cada uno. Nos va a segmentar y nos va a mostrar su importancia. Ok, el segundo ejemplo es en el análisis del discurso. El análisis del discurso no es nuevo. Yo ya había escuchado hace algún tiempo, justamente cuando estaba en el 2013, que hacían análisis del discurso a partir del número de palabras que se utilizaba en cada uno de los textos que uno analizaba y podían ver cómo es que se daba la prevalencia de las palabras y irlas correlacionando sobre qué es lo que se trata de dejar en ese momento, ¿no? ¿A qué me refiero con si se menciona mucho ciudadano? No lo sé, no me viene ahorita
a la mente una palabra que se utilice con regularidad en los discursos. Entonces, a partir de este ejemplo es que podemos comenzar, tomamos el discurso como tal y podemos comenzar a hacer la limpieza. En este caso, solamente voy a mencionar algunas cosas que se hacen en donde se utilizan. Por ejemplo, yo utilizo Google Colab. No sé si está. Para hacer el uso de... Una disculpa, no me voy a dejar entrar ahorita. Para hacer el uso de de Python y empezar a poner los códigos. Entonces, aquí podemos ver cómo uno va a elegir el texto. Hacemos una lista de palabras vacías comunes porque hay palabras que no nos interesa estar analizando y que se repiten comúnmente de unos contra yo, cual, poco, mías, míos, tuyos. Son palabras que para nosotros van a ser palabras vacías que no van a tener ningún sentido y Python las va a ir seleccionando todas y las va a contar y después nos va a permitir ver cada una de ellas, qué es lo que nos interesa. Y aquí viene lo interesante. No lo puse. Una disculpa. Lo interesante es cuando uno vuelve a dar una instrucción en código y le pone, bien, ya me has arrojado toda la lista de palabras vacías, ahora quiero que me arrojes una lista de palabras comunes. Y ya ahí es donde uno pone las palabras que le interesan. Insisto, podrían ser ciudadanía, progreso, bienestar, y te va a ir arrojando cada cuánto estas palabras son pronunciadas en cada uno de los discursos. Insisto, sé que suena redundante, pero es la relación que te puede ir puntualizando y dando los caracteres a partir de toda esta información. Insisto, sé que se pueden hacer con otras páginas de inteligencia artificial, sin embargo, el poder saber utilizar el poder saber hacer este tipo de listas o este tipo de depuración de información nos permite tener archivos mucho más limpios, mucho más sistematizados, mucho más ordenados y no simplemente depender de lo que nos está dando otra información, sino poder hacer un cotejo mucho más amplio con un análisis mucho más certero y más delicado al momento de estar uno realizando su investigación. Hay otra cosa interesante que nos puede dar la minería de datos gracias a al uso de la programación, y es estas páginas que yo les mostraba. Por ejemplo, la página Highstruth sí te permite hacer trabajo. Uno puede crear un conjunto de datos de textos para usar las APIs de las bibliotecas de la Highstruth y ella te va a permitir los datos con una minería textual. O sea, si tú estás buscando, no sé, en mi caso yo busco mucho la palabra chinos. Entonces, si yo hago minería de datos en esta página a partir de esta simple palabra, me va a arrojar todos los textos que me permitan donde viene esta palabra. Vamos a ser más específicos. En este caso, si yo pongo la palabra chinos, es bastante amplio siempre lo que me arroja, y entonces lo que puedo utilizar sería la palabra asiático y me va a arrojar todos los textos que vengan con esta palabra y ya no tengo que depender del buscador, porque muchas veces el buscador está incompleto. Permítanme, creo que se dejó de visualizar la cámara. Bueno, creo que tuve un problema con la cámara, no sé si voy a poder continuar en lo que se conecta. Entonces, a esto es a lo que me refiero con la minería de datos. Y bueno, sé que esto lo di de una manera muy rápida, lo había pensado a manera de charla porque me gustaría más discutir y dialogar sobre
cómo es que cada uno está trabajando y alguna forma que se podría aplicar en estos trabajos. Y solamente para concluir, desde mi punto de vista, el aprender un programa, un lenguaje de programación es tardado, es complejo, se requieren 3 habilidades básicas desde mi punto de vista, que es la sistematización, saber de lógica y estadística. Y pues bueno, las personas de humanidades contamos por lo regular con 2 de 3 habilidades, que es la lógica y la sistematización, por lo cual el poder comenzar con una habilidad que es de estadística ya es un punto menos a lo que tendríamos que aprender. Y por el momento sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias, Irlanda, por esta conferencia tan interesante. Espero que pueda volver en sí tu cámara para que podamos Sí. platicar con más confianza ahora. Tenemos muchos comentarios que nos han llegado. Claramente el tema ha generado como inquietudes, curiosidad. Entonces voy a compartirte algunos de los comentarios que tenemos desde redes sociales. Bueno, te mandan saludar María Eugenia del Valle Prieto. También está acá Arisbet Sánchez desde Veracruz. Muchos saludos también. Hablan de lo interesante que es este trabajo. Y bueno, acá Isca nos pregunta y claramente se ha mostrado interesado en todo lo que nos estás, o interesada, ¿no? Interesada en todo lo que nos estás contando. Entonces, bueno, un poco quizá podríamos platicar sobre el caso específico de las investigaciones. A lo mejor nos puedes contar como algún elemento que te haya funcionado muy bien o que a lo mejor quizá no hubieras podido llegar a esas respuestas si no es con la ayuda de estas herramientas, ¿no? O hubieras llegado de otra forma o de manera más tardada o de forma distinta, ¿no? Quizá nos puedas platicar de algún caso específico y luego ya te comparto las preguntas siguientes. Ok, sí, sí, en un caso específico, les comento, yo apenas, bueno, llevo desde hace varios años sabiendo que existía, pero nunca había podido como hilar las dos, la programación con la historia, y entendía la importancia, pero no podía haber visto como un caso en concreto. Me hubiera encantado poder hilarlo desde hace bastante tiempo, porque yo duré casi como 6 meses sistematizando información de la biblioteca, de la biblioteca de la prensa histórica, la que les mencionaba, buscando uno por uno, ¿no? Asiáticos, y ya las noticias que venían de asiáticos, ¿no? Y de uno por uno hacia los periódicos, como se hace a la vieja escuela, casi revisándolos, viendo, y les comento, sé que uno les puede poner en el buscador asiáticos y te da la información, pero muchas veces las imágenes no se logran ver del todo o no es información que a ti te interese, ¿sí? Entonces empiezas a buscar, ¿no? Si es lo que te interesa o no. Ahora, justo ya estoy tomando unos cursos mucho más especializados, no solamente como hacerlo de manera amateur, como lo he estado haciendo por lo regular. Permítanme, estoy tratando de emparejar la cámara, pero no me logra hacer la conexión. Y volviendo al tema, de haberlo sabido hecho, hubiera podido entrar a estas bibliotecas con las que se cuentan en Python, poder descargar la información y poder haber limpiado los archivos, pues sí, de una forma mucho más rápida, sin tener que hacerlo de manera tan sistemática, ¿no? De uno por uno. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Te metes a las bibliotecas, existen bibliotecas que ya están en línea, que es lo que nos los permite, y descargas todas las palabras que a ti te interesan, limpias la base de datos. ¿A qué me refiero con limpias la base de datos? Depuras lo que no te interesa, tú le das, como dije, al código le das una orden, le das esa orden
y de inmediato te lo hace, ¿no? Y entonces ya no lo tienes que hacer de uno por uno. Entonces le digo, sí, no lo he podido, yo no lo pude ejecutar en mis investigaciones que he realizado, pero justo ahora sí pude hacer esa unión de la importancia que uno puede tener al aprender esta habilidad. Les comento, es un poco compleja porque, pues sí, comúnmente las personas que yo he visto que te las dan, pues vienen de la rama de matemáticas y te hablan, pues todos los ejemplos tienen que ver con matemáticas, ¿no? Entonces, para mí me ha costado lograr hacer esa transición de poder pasar de números a palabras lo que nos interesa. Y pues bueno, no sé si no te influye mucho. No, muy bien. Bueno, te pregunta acá también Isk Rank sobre el lenguaje que has utilizado para tratar datos históricos y continuando con su pregunta, pues un poco sobre cómo ves a la historiografía mexicana y a la europea en tanto a cómo han utilizado, han indagado, han escrito historia a partir de datos de la inteligencia artificial, digamos, ahí en otros países, en otras latitudes, quizá como mayor incursión en este sentido, o ves que estamos un poco parejos, o consideras que la historiografía mexicana como que no ha tenido el ánimo como de entrarle a estos temas. ¿Cómo la ves? Pues la primera pregunta decía algo sobre mi investigación, ¿no? Sí. El lenguaje que has utilizado, ¿no? El lenguaje que he utilizado, sí, claro. Les comentaba, son variados, múltiples y casi cada que te metes a uno es diferente, pero comencé con Python porque pues fue la recomendación que me dio un maestro. Y sí sabes, bueno, también SQL. Dos personas de ingeniería me han recomendado Python y SQL. Si puedes manejar uno, es saber darles instrucciones, pero de manera diferente. Volviendo al ejemplo del sándwich que me ponen muy seguido, como les dije, pues haces un sándwich, ¿no? Pan, jamón, queso, etcétera, etcétera, ¿no? Con Python vas a poner primero el jamón, el queso, el jitomate, la lechuga. Y con SQL vas a poner primero la lechuga, el queso, el jamón, ¿no? No varía la forma en qué es lo que estás mandando, sino la forma en cómo lo estás ordenando. Les comento, ahora mismo yo estoy con Python porque es pues, donde comencé el curso y sí he visto cómo uno puede utilizarlo para otros, pues sí, usos, ¿no? La que más me llamó, perdón, disculpa, la que más me llamó la atención fue que a partir de esta página de la HighText puedes descargar las librerías para poder hacer uso de ellas. Eso sí me llamó bastante la atención. Y volviendo a la otra pregunta que me hacías sobre la historiografía, ¿no? ¿Cómo en otros países? Pues no quisiera hacer como aseveraciones generalizadas. Les comento, yo la primera vez que escuché el análisis del discurso a partir de las palabras, del número de prevalencia que tenía cada una de las palabras, me pareció interesante y era una investigadora de Estados Unidos, de la Universidad de Texas. Entonces, yo no lo había escuchado aquí. Insisto, no me gustaría hacer como generalizaciones porque, pues, no... Con respecto a este tema, no he ahondado mucho con los investigadores, ni tanto de aquí, ni cuando he hecho investigaciones por fuera. Entonces, no me gustaría ahondar en esto, algo que sí desconozco, ¿no? Muy bien. Bueno, Andrés Cerrato nos pregunta cuál es como el mejor lenguaje, ¿no? Para el análisis de discurso y te pone ahí como algunas opciones para trabajar con la IA. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso, Irlanda? Claro, ahí pone una página, Voyant Tools. La verdad yo no la he utilizado,
Supongo que es lo que les comentaba, sé que hay muchas inteligencias artificiales donde no necesitas meterte a la programación, tú ya solamente le pones la información y él te va a depurar o te va a hacer lo que tú le estás pidiendo sin entrar a más detalles. Yo vi una ventaja en meterte a hacerlo de una manera, pues sí, desde cero podríamos decirlo, porque lo que tú estás pidiendo sabes que es lo que a ti te interesa, ¿no? Porque todos hemos utilizado la inteligencia artificial y ella nos va a dar la respuesta que es más certera para ella, ¿no? No sabemos si eso nos va a servir a nosotros o no para la investigación. Y pues ahí sí desconozco completamente esta de Boyan Tools, no sabría yo cuál sería mejor que la otra, ¿verdad? Sí tendría que investigar para que no quiero decir cosas que no. No, bueno, ya llevas tarea, Irlanda. Sí. Sí, y bueno, hay otra pregunta de ISC que nos habla un poco sobre la ampliación quizá de las posibilidades o oportunidades laborales para una historiadora con esta especialización, digamos, ¿no? Si es posible como llevarlo más allá de la academia, si lo has visto por el lado de la iniciativa privada, yo pensaría también por el lado a lo mejor de la divulgación, de la difusión, cuáles son como los panoramas que se abren teniendo como este tipo de conocimientos y habilidades. Justo yo comencé a estudiar Python ya de una manera mucho más sistemática, porque pues yo ya terminé mi doctorado y pues desde la maestría me encontraba con la pues sí, zozobra de terminas y sales más especializado, las empresas no te quieren contratar, las escuelas privadas pagan poco y el sector público de educación pues está cerrado, ¿no? Entonces yo vi una convocatoria de una casera aquí en mi gas natural, aquí en mi estado, yo soy de Morelia, y no pedían un matemático, no pedían un estadista, un economista, buscaban a alguien de humanidades con habilidades en Python, ¿no? Entonces, sí, para mí fue como, yo apliqué, pero obviamente todavía no tenía esta base tan sólida de Python como la estoy comenzando a realizar. Insisto, yo estoy, cada vez que sigo viendo y observando, veo que me hace falta más y más saber, pero para mí fue que se abriera un panorama más amplio en el trabajo, y a mí lo que me llamó mucho la atención es que una empresa de gas natural que estaba solicitando un humanista que tuviera estas dos cosas unidas, y me di cuenta que pues es una herramienta al final, ¿no? Que podemos utilizar, sí, para el campo laboral. Claro. Bueno, voy a subir aquí a la conversación a la doctora Cervera, que me comenta que tiene un par de preguntas, comentarios con respecto a esta interesantísima exposición que nos has compartido. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Irlanda, por esta participación. Definitivamente creo que todas las investigaciones podrían, de todo tipo, podrían valerse y pues encontrar muchas herramientas en esta aplicación, en esto que nos estás hablando, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial y estos programas y esta idea de la programación para hacer búsquedas mucho más específicas, ¿no? De acuerdo con lo que deseamos o lo que nos interesa, ¿no? Sin embargo, creo que el Caribe, la región Caribe tiene una particularidad y a diferencia de otros espacios, ¿no? Y geográficos y de otras temáticas, y es la gran diversidad de las fuentes. El idioma en el que están estas fuentes y en las formas de interrelacionarlas. De ahí que justamente el trabajo del doctor Treviño y la doctora Laura, junto con también la doctora Johanna, en que las vamos a tener el 14, justamente hablando aquí de esta, tanto la doctora Muñoz como la doctora von Grafenstein, las vamos a tener el 14 en la siguiente sesión del ciclo de charlas,
pero hayan insistido en esta relación, en ese entonces con menos tecnología y más artesanal, en esta relación y en esta búsqueda conectada, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuáles son como los plus que pueden tener el uso de estas herramientas para una región tan compleja como es la región Caribe, en donde muchas veces las fuentes no se encuentran ni en una sola dimensión geográfica, ni en un solo idioma, y están conectadas muchas veces a nivel global, ¿no? O sea, en este ejercicio. Entonces, no sé si nos puedes ayudar en eso. Sí, mira, por ejemplo, la doctora Laura es un muy buen ejemplo, perdón, la doctora Johanna es un muy buen ejemplo de cómo utilizó el uso de redes para crear su mapeo de la correlación que se está dando en cada una de ellas. Ahora, hablando, por ejemplo, lo que tú nos comentas de idiomas, la ventaja de eso, ¿no? De que sea un lenguaje de programación, es que tú le vas a depurar exactamente qué es lo que estás buscando. Supongamos que tenemos unos textos en francés, español e inglés. Le vas a dar al código, le vas a dar a cada uno de los ejemplos que quieres que te vaya a rescatar. Le vas a poner, este texto está en inglés y quiero que me rescates estas palabras. Este texto está en francés y me vas a rescatar estas palabras, y este en español y rescatas estas otras palabras. Entonces, eso, como tú lo dices, en el ideal e imaginario perfecto que tengamos el archivo, ¿no? Y que todo sea muy maravilloso como siempre queremos. Pero dependiendo de la complejidad o del archivo, de la fuente primaria con la que uno cuente, es que uno le va a dar esta orden para que te haga, pues, efectivamente lo que tú necesitas. Sé que suena como muy fácil, ¿no? En realidad, eso es lo complejo, poder, como ya lo dije, o sea, bueno, es que si tú no sabes ni hacer un sándwich, pues, y no te dan ni siquiera pan, pues a ver cómo lo haces, pero tú lo haces, ¿no? Entonces, uno va creando o va formando cómo llegar a la solución de este conflicto, que es básicamente lo que nosotros hacemos ya como historiadores. Por eso les decía, nosotros ya contamos con estas habilidades de saber cómo sistematizar lo que realmente nos importa para nuestra investigación, y simplemente saber qué orden le vamos a dar, ¿no? Pues ya sé que no tengo pan para hacer mi sándwich, bueno, pues pues lo voy a hacer de mortadela, que la mortadela funcione como el pan, ¿no? Entonces, y ahí le doy esta indicación. Y les digo, sé que lo digo muy fácil, pero, y es ahí donde nosotros, pues encontramos sí, nuestra fortaleza como investigadores. Muchas gracias, Irlanda. En ese sentido, y yo quiero hacer hincapié sobre todo en esta parte con respecto a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y el uso o a veces la satanización del uso de la inteligencia artificial dentro de las humanidades o cualquier ciencia, ¿no? Sí. Y la importancia del trabajo que nos presenta Irlanda, que es al revés, o sea, la inteligencia artificial como una herramienta que complementa el proceso de investigación y no que suplanta el proceso de claro. investigación. Y esto creo que es bien, bien importante, porque si no aprendemos a dialogar o a construir un diálogo con esto, y bueno, hemos visto recientemente estudios que hablan, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial puede llegar a reducir las conexiones neuronales en el cerebro. ¿Por qué? Porque ya tú no buscas o no estás construyendo redes complejas de conexión sobre los documentos, sino estás esperando que lo haga la IA y que de alguna manera te dé la respuesta organizada, ¿no? Entonces, esta idea de interactuar y saber los lenguajes de esta interacción con la inteligencia artificial para ir acotando a escenarios específicos que me interesa poder buscar en los documentos, ¿no? De alguna manera, para los que, por ejemplo, hemos trabajado en el Archivo General de Indias, por ejemplo, el famosísimo indiferente general, ¿no? O sea, este lugar donde se agrupan un montón de temáticas
que todavía no están clasificadas o no han pasado por un escenario archivístico y donde a veces podemos encontrar verdaderos temas de investigación que todavía no se han revisado, ¿no? Entonces, empezar a construir primero, ahora sí que de manera artesanal, antes de empezar a entrar a estos procesos de programación o del uso de la inteligencia artificial, y a partir de ahí complementar el trabajo de investigación como una herramienta, no como un sustituto, ¿no? Y en este proceso, y lo que nos permite es, y creo que eso es bien interesante, la sistematización de una gran cantidad de datos que de otra manera nos costaría toda una vida hacerlo, ¿no? O sea, de manera artesanal, no porque no sabemos cómo, sino porque el tiempo que requeriría la búsqueda podría ser muy amplio, ¿no? Y muchas veces nosotros no tenemos, ya desafortunadamente, las generaciones cada vez más jóvenes ya no tienen la posibilidad de hacer largos periodos de archivo en las instituciones, sino periodos breves de a veces 15 días y te va muy bien un mes, ¿no? O sea, en el proceso. Y esto requerirá, pues bueno, una búsqueda de información que luego deberá ser trabajada a detalle, ¿no? O sea, en esta dimensión. Y sí quiero recalcar justamente que trabajar la región Caribe es muy complejo, sobre todo metodológicamente, por el uso de las fuentes y las interconexiones. Y esta es una gran herramienta que ayuda a justamente a encontrar a estos personajes interesantes y a construir historias interesantes, como por ejemplo la historia de Manuel Jara, por ejemplo, un campechano, un afrocampechano que se va a Nueva Orleans y de Nueva Orleans una venezolana termina haciendo su biografía por archivos que se encontró en Texas, ¿no? O sea, en estas relaciones, ¿no? Entonces, es creo que muy, muy interesante y felicito esta iniciativa. Muy bien, no sé si tengas algún comentario, Irlanda, con respecto a la reflexión que nos acaba de compartir Ana. No, bueno, sí, gracias, Ana. Lo dijiste en 2 minutos, lo que yo tardé en media hora. Pero me gusta mucho esta parte que mencionas de, sí, efectivamente, primero, como dices, el volumen de información nos permite hacer, con estos tipos de programas, sistematizar de una forma mucho más rápida y, como dices, invitar a las nuevas generaciones a que volteemos a ver otras formas de buscar o de historiar. Porque, insisto, yo sé que esto no es, ay, sí, abrir Excel y saber usar Excel, ¿no? Que hoy en día nosotros sabemos hacerlo, pero claro que hubo su grado de complejidad cuando fue nuevo, ¿no? Entonces, yo, así como lo visualizo y a partir de los artículos que leo, visualizo que esto después va a ser como saber usar Excel, ¿no? Va a ser mucho más fácil porque va a estar mucho más democratizado, mucho más a la mano y va a estar, pues sí, mucho más, insisto, a la mano. Y, pues bueno, nunca está de más poder ir a la par. Sé que las tecnologías van avanzando de una manera vertiginosa y a veces no podemos avanzar al ritmo que deseamos, pero como dice Ana, los periodos de investigación cada día se hacen más cortos y uno tiene que entregar los resultados. Entonces, buscar estas nuevas formas que nos ayuden a hacerlo no más, como dicen, no lo vamos a desaparecer, sino es más fácil. A mí me hubiera encantado al inicio de mi investigación tener el conejo, el buscador de artículos, porque vaya, pues ya me hubiera arrojado mucho más que se van relacionando. Si bien ahora lo estoy utilizando, pero pues bueno, ya es en la parte final y pues no, lo hace de una manera mucho más rápida, como dice Ana. No estamos suplantando la investigación, estamos teniendo una herramienta para hacerlo diferente. Y yo lo sigo viendo como un ejemplo. Cuando surgieron las máquinas, las computadoras, pues todavía hay muchas tesis escritas con máquina de escribir. Obviamente cuando surgió el Word, pues nos agilizó. De hecho, pues ya está, muchos de nosotros ya no aprendimos la habilidad de escribir sin equivocarte, ¿no? Ya
tenemos la facilidad de poder borrar eso que ya no nos parece y pues bueno, se agradece en el sentido de poderlo utilizar como herramienta, no como un sustituto. Entonces, sería todo de mi parte. Gracias, Irlanda. Y bueno, bastantes personas que nos acompañan en la transmisión están como con mucho ánimo de aprender más sobre el asunto, con ánimo de que se ofrezcan cursos y capacitaciones para reconocer o para integrar estas habilidades en nuestros propios procesos de investigación, ¿no? Y qué importante es como tener este espacio para que las personas que ya están entrándole, que están dominando los códigos, pues tengan la posibilidad también de ampliar esta información y compartirla con sus pares, ¿no? Entonces, pues nada, Irlanda, nos dejas con mucha curiosidad, con ánimos de conocer estas herramientas que nos compartes y la verdad es que también con ganas de comerme un sándwich, no sé, el resto de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, te agradecemos mucho tu presentación, tu trabajo y la generosidad que tienes para compartirlo. Y pues nada, a nombre de la AMEC, el DEA Unison y la Red Iberoamericana de Historiadoras, agradecemos también a todas las personas que se integraron y participaron activamente en la transmisión. Gracias, Ana, gracias, Irlanda, y pues nada, nos vemos en la siguiente conferencia. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.